Se le suele conocer como un género menor, uno que en literatura arroja por lo general bajas ventas y dirigido a una minoría. Pero la ciencia ficción ha estado en nuestras vidas desde siempre y a veces, o casi siempre, ha servido de inspiración a los hombres que tenían que definir el futuro. Atrás quedan ya las ideas de Julio Verne, que no solo se han hecho realidad, sino que se han superado con creces. Ahora el futuro es tecnológico, uno en el que la inteligencia artificial y el universo son nuestra obsesión. Seguramente ninguno de nosotros veamos esas sociedades robotizadas que desde hace décadas se vienen enseñando en las novelas de los mejores autores, pero de lo que estamos seguros es de que algún día llegarán. Hoy en Papel y Tinta reflexionamos y nos preguntamos por qué es tan fascinante la ciencia ficción. ¿Qué os parece que debe tener un libro de ciencia ficción para que sea considerado ciencia ficción? Bueno, en primer lugar, ¿qué consideramos ciencia ficción? Para mí primero tiene que tener ciencia, ¿vale? Pero ciencia no tiene por qué ser una ciencia ya conocida. O sea, puede ser una ciencia inventada. Por ejemplo, Isaac Asimov lo hace perfecto en el tema de las fundaciones, porque él se inventa una disciplina científica nueva que es la psicohistoria. Y a partir de esa base científica, de esa teoría científica, él monta toda una historia que abarca 1000 años. Qué barbaridad. Sí, y es espectacular. O sea, la psicohistoria se basa en que es una mezcla de psicología e historia, por eso se llama psicohistoria. Entonces, él dice, bueno, a partir de la psicohistoria soy capaz de predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿vale? Viendo el momento presente y el momento pasado de la historia. O sea, entonces, a través de esa disciplina científica, ¿vale? Son capaces de predecir lo que va a pasar dentro de 100, 200, 300, 400 años. Entonces, se imagina un universo dentro de 20.000 años en el que el hombre domina toda la galaxia en un solo imperio, ¿vale? Pero la psicohistoria le lleva a predecir, la herramienta de la psicohistoria le lleva a predecir que en un periodo de tiempo, no me acuerdo si eran 500 años, una cosa así, va a haber un colapso total del imperio. Entonces se iba a volver a tiempos, digamos, de la era preatómica. Madre mía. O sea, ni energía atómica va a ser capaz el hombre de controlar. De hecho, ya se anticipaban ciertas cosas, ¿no?, en la novela. Y claro, él se monta toda la película, como esos psicohistoriadores, ¿vale?, intentan modificar, alterar la historia, ¿vale?, para que ese periodo de barbarie, digamos, que ellos predicen que va a ser de 20.000 años, reducirlo a solo 1000, ¿vale? Entonces, bueno, no lo voy a contar, porque si no no spoilees más, pero... Exactamente, pero es una historia maravillosa, o sea, merece mucho la pena, sí. Exactamente, ya digo, parte de esa base científica, ¿no?, de esa teoría científica que él se inventa, ¿no? Pero ahí está la base de eso, de la ciencia. Y luego, pues claro, está la ficción, o sea, está dentro de 20.000 años, ¿vale? Y eso le da una libertad, exactamente. Me encanta también ese libro porque dentro de 20.000 años él supone que la Tierra no existe, y que no solamente que no exista, sino que los seres humanos han olvidado que la Tierra existe. Qué fuerte. ¿Vale? No saben dónde parece está. tan raro, ¿verdad? Claro, no, entonces no, ellos, no. El Imperio Galáctico, el ciudadano de a pie del Imperio Galáctico, pues piensa que el ser humano ha dominado la galaxia siempre y que siempre ha estado ahí. Y claro, y eso te choca un poco, pero vamos a ver, cuando criatura de Dios, ¿no? De algún sitio tiene que venir, ¿no? ¿Vale? O sea, si todos tenemos ombligo, pues de algún sitio tendrá que venir primero, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, él también lo hila todo en la historia, ¿no? Y va avanzando hasta que en algún punto, o a lo mejor se descubre la Tierra, o a lo mejor no. Al hilo de lo que dice Manuel, Stephen Hawking, que hoy que grabamos el programa nos hemos despertado con la noticia de su fallecimiento, decía que cuando el hombre conquiste el universo, que lo hará según él decía, será algo parecido como el descubrimiento de América, pero claro, imaginaos el tamaño de aquello, a grandes dimensiones, de cómo puede ser, ¿no?, la dimensión de todo eso. ¿Mejor la ciencia ficción clásica o la moderna? Yo creo que tiene sus cosas cada una. Yo personalmente me encanta Asimov y me encanta también la ciencia ficción un poco más clásica, pero luego supongo que por gustos personales va tocando otras ramas de la ciencia ficción, como algunos de los libros que yo he traído, más modernos quizás, más orientados a una rama militar, porque al final también tiran un poco en la parte de ficción, también tiran un poco de lo que es el ser humano. Al final el ser humano siempre tiende a intentar conquistar, a que haya guerra, y en eso se basa en ello. Hay una ciencia tecnológica en este caso, casi siempre, porque casi siempre hablamos de la ansia del ser humano por ir al espacio, por conquistar esos otros planetas y galaxias. Pero yo creo que las dos tienen sus cosas y enganchan, yo creo que por igual. Incluso la más moderna creo que
que para gente un poco más, no sé si friki o más orientada a un punto u otro, pero y la clásica yo creo que para mí es universal. Le va a gustar a cualquiera que lea una de estas obras, le va a gustar. Bueno, quien no ha leído Julio Verne, ¿no? Que, sí. Aunque ya para nosotros no sea ficción, de hecho muchas de sus novelas han sido ciencia después, ¿no? Muchos de esos inventos que él... Pero es que la ciencia ficción yo creo que es un motor de la ciencia de verdad. O sea, es que esos niños que leyeron a Julio Verne en su día, ¿no? Y se imaginaron yendo al espacio, son los que después han hecho posible esos sueños. Claro, es que básicamente te pintan un prototipo y ahora tú solo te dicen qué quieren. Y los científicos ya se encargan de buscar cómo hacerlo. Eso siempre ha pasado. Primero tienes que dibujar el boceto, ¿no? Pues los escritores hacen lo mismo. Los que piensan en el submarino, pues básicamente te lo describía perfectamente lo que quería que hiciera y cómo lo tenía que hacer. Yo, es verdad que, como comentaba antes, ¿no? Creo que la clásica y la moderna tiene cada cual su público, ¿no? Yo tiro mucho para la clásica, me gusta mucho la clásica, pero es verdad que la moderna es otro nivel, para mí es otro nivel, ¿no? Porque la clásica muchas cosas se han hecho ya. Claro. Bueno, no a lo mejor en Frankenstein, no se puede revivir a nadie, de momento. Pero muchas cosas sí que se han hecho. Y que si no se han hecho se consideran posibles de hacer. Este libro, Ángeles, por ejemplo, o sea, Parque Jurásico, yo creo que estamos muy cerca. Si es que no habrá por ahí ya algún si no lo están probando ya, o algo ya por ahí, o sea, y este libro describe las técnicas genéticas para llevarlo a cabo. Claro, esperemos que no se le ocurra a nadie hacerlo. O por lo menos como parque temático. Citando a Ian Malcolm, ¿no? Estaban tan preocupados en saber si podían hacerlo que no se fijaron en si debían hacerlo, ¿no? Exactamente. La moralidad, que es uno de los temas que trata muchas veces. Sobre todo, es verdad. Isaac Asimov, por ejemplo, trata mucho lo que viene siendo la moralidad, el hecho de la religión, la cultura, porque básicamente la psicohistoria se basa en estudiar las masas de gente y mediante fórmulas matemáticas predecir lo que van a hacer o no, y eso también depende de ciertos puntos de la estabilidad de esas ciudades o de ese grupo de gente, de la religión y del comercio, que son los tres primeros puntos. Y es que una de las cosas que más trata es eso, la moralidad, la de si se debe hacer, si no, el tema que siempre va con los robots. ¿Se debe o estamos rozando ahí? ¿En qué punto son seres vivos o las son famosas seres leyes de la robótica por las que se rige el robot, que las describió él, ¿vale? Son anteriores a los libros estos, son de los relatos de Yo Robot, ¿vale? Es como son los 10 mandamientos, por así decirlo. Sí, ¿vale? Exactamente, pero aquí en las fundaciones salen los robots, sale Danil, que es el protagonista de la serie de Yo Robot, sale aquí en los libros de la fundación, lo mete, es maravilloso, o sea, tú no te das cuenta de que, pero es Danil. Los bailando de una manera impecable. Exactamente, y la evolución también de Danil, o sea, a lo largo de la serie, porque él está sujeto a las leyes de la robótica, ¿no? Y en algún momento él se da cuenta, el propio Danil se da cuenta de que para seguir ayudando a la especie humana tiene de alguna manera que trascender esas leyes de la robótica que no le dejan ya, ¿vale? Llevar a la humanidad por donde él piensa que debe de llevar. Debe ir, ¿no? Sí. Ahí sí que hay mucho conflicto moral, ¿no? En el tema de, ¿eres una máquina? ¿Eres más humano que yo? ¿Que soy humano? O, en fin, se juega mucho con eso. Además, siempre, como dice Ángeles, es como algo universal. Siempre está esa, incluso en esto que es más militar, ciencia ficción, pero más militar, pero siempre juegan con la moralidad, incluso aquí hay Inquisición en el futuro, es decir, siempre está presente. Siempre a mí me gusta mucho del universo Warhammer 40.000 que el tema, por ejemplo, de la tecnología, ¿vale? Es una religión. Exacto. Es una religión, los tecnosacerdotes. Los tecnosacerdotes en Marte, exacto, es una religión. Que no está muy lejos de la realidad hoy en día, ¿eh? O sea, eso de que la tecnología es una religión. No tanto, yo diría que no a lo mejor lo ven eso, ¿eh? O sea, espero que no, ¿eh? Yo creo que por desgracia sí que nos encaminamos un poco. Entonces, claro, lo que son nuestros ingenieros hoy en día, ¿no? En el futuro son los sacerdotes, porque son los que saben operar la tecnología. Los que hablan con la máquina, con el dios máquina y con el espíritu de la máquina. Sí, hablan del dios máquina. Entonces siempre está eso presente, ya sea en este caso una rama más concreta o en la más universal o más clásica, pero
son temas que siempre son temas están. polémicos los que trata la ciencia ficción. Pero tiende a ser un poco apocalíptica, ¿no? En ese sentido, ¿no? No sé, yo siempre veo que... Yo creo que porque el propio ser pone humano un futuro muy malo, es ¿no? un poco así, ¿no? Sí. El propio ser humano tiende a ser un poco apocalíptico al final, a mirar la historia, y es un poco eso. Siempre tendemos a buscar nuestro propio fin, y de la peor manera, incluso. ¿Sí? Claro, pero es como todo, todo tiene altibajos, ¿no? Nosotros llegaremos a un punto en que alcanzaremos nuestro clima y luego caeremos. Eso siempre es así. En todo... La ciencia misma lo indica. Es que nos gusta recrearnos en lo malo, ¿eh? Bueno, Huxley lo hizo con Un mundo feliz, en esa sociedad completamente alienada, ¿no? Y en la que el individuo pierde un poco la identidad en sí mismo, ¿no? En Fahrenheit 451 de Bradbury, es que si hablamos de distopías, casi todas son negativas y malas, ¿eh? Claro, pero se llama distopía. Si nos vamos al tema del cómic con V de Vendetta, por ejemplo, también, ¿no? Que tenemos al final, no sé si es ciencia ficción, pero bueno, es una distopía en cualquier caso, ¿no? Sí, V de Vendetta. Yo creo que también van un poco porque incluso la mayoría de los actuales escritores de ciencia ficción empiezas a buscar un poco información sobre ellos, y un ejemplo es Dan Abnett, hace muchas novelas de Warhammer, del mundo de Warhammer, pero hace un montón de cómics también, y la gran mayoría son así, van un poco de la mano del cómic. Y Warhammer tiene una legión absoluta de seguidores en todo el mundo, impresionante. Yo los conocí por el juego de mesa, después por el videojuego, y me enteré de que había toda una saga y por desgracia la traducida al español es bastante limitada, pero en la versión inglesa pero es que además es un universo, pero un universo. Es un universo. O sea, un señor universo con planetas, con capítulos, con legiones, con la historia de las legiones, con la historia de la humanidad. Además hay empiezas a leerlo y hay una historia detrás, que no es decir, hay 4 personajes aquí pegando tiros. Es una historia impresionante la que hay detrás. Sí, hay cosas un poco como en la fantasía, ¿no? Mientras más rico es el universo, ¿no? Más creíble es también la trama que estás contando, ¿no? Sí. Y todo eso. Cuando hacíamos el programa de novela histórica, que tú estabas, Manolo, hablábamos de la documentación del escritor de histórica, pero un escritor de ciencia ficción tiene que documentarse también, claro. Muchísimo. Y a lo bestia. También depende de lo que quiera reflejar, porque no es lo mismo reflejar cosas sobre teorías que a lo mejor nos han demostrado, que utilizar ya tecnología existente y modificarla pensando en qué podría pasar. Y yo creo que requiere muchísima información, mucha documentación, a mi parecer. Sí, yo creo que sí. Y mucha imaginación. Eso te iba a decir, digo, la gente creerá que es solo imaginación, pero tiene que haber detrás un trabajo grande. Un gran trabajo por ejemplo, de documentación. De world building, ¿no? De creación de mundos también. Bernie, que hablábamos antes, o sea, él documenta perfectamente, ¿no? Hasta la ubicación geográfica del cañón. O sea, es que el cañón él lo sitúa, creo recordar, en la propia Florida. Exacto. ¿Vale? Donde luego está Cabo Cañaveral. Entonces, señores, o sea, que es que hay un trabajo inmenso, ¿vale? El proyectil ya te cuenta cómo supuestamente va a ser algo que es totalmente cerrado y de forma que no entre nada del exterior. Los datos del proyectil, él, no recuerdo, pero los cálculos que él hace en el libro, porque él hace cálculos, no estaban muy errados. O sea, él calcula la velocidad de escape, todo lo que hace falta para llegar a la Luna, y lo incluso refleja en el libro. La inclinación del cañón. Efectivamente, o sea, y no está nada... que él se había documentado en cuanto al planeta, a la gravedad, a las distintas... Por algo es un clásico, o sea, por algo estamos hablando de él hoy en día, porque era uno de los grandes. Luego hay otra versión de la ciencia ficción un poco más pulp, podríamos llamarla, ¿no? De que es nuestro amigo Burroughs, ¿no? Con las crónicas marcianas, esas que de John Carter, ¿no? De hecho, la princesa de Marte y las toda descubrí, esa saga, ¿no? Las descubrí leyendo a Carl Sagan, o sea, porque Carl Sagan es el ejemplo, ¿no? de un científico que su héroe era precisamente John Carter. Y él habla de John Carter, ¿no? Y de Marte, y de lo que le fascinaba a Marte, y de que él se quiso dedicarse a la astronomía precisamente por Marte, por lo que le fascinaron las novelas de John Carter. O sea, es impresionante. Maravilloso. Sí, eso sí es más aventura quizá, ¿no? Un poco, no es tan sesudo como Asimov o como otros autores que hemos visto, pero
Sí, tiene Juega esa parte también. Juega con los dos, es decir, porque la tecnología que se necesita y la ciencia que él expresa para poder llegar hasta allí es lo que hace la ciencia Aparte, ficción. John Carter es un superhéroe en Marte por el tema de la gravedad. Sí, y él, es verdad, él aprovecha perfectamente el conocimiento que tiene de la fuerza de la gravedad para decir, no, es que este hombre pega un salto, ¿no? Y llega el tío allí y claro, ¿vale? Un poco un Superman, como Superman aquí cuando viene a la Tierra, ¿no? Exactamente. Un poco lo mismo, sí, sí. ¿Caballo de Troya es ciencia ficción? Yo diría Para que mí sí. es ciencia ficción. Sí, sí. Yo diría que mezclado con histórica, de hecho yo Opino creo lo mismo. que también lo hablamos en el otro programa, ¿no? Pero es que tiene ese ingrediente de ciencia, o sea, él describe la teoría del viaje en el tiempo desde un punto de vista científico, Sí, sí. que se inventa, ¿no? Pero ahí está, y luego a partir de ahí ya lleva a su personaje a Palestina y empieza a desarrollar su historia. Con tecnología, porque Con tecnología. lleva lentillas, lleva... Sí. Es verdad, Vale. lleva- Y tecnología que para el momento en el que El escribe báculo para- no está disponible. Sí, ni, sí. Claro. Ni siquiera ahora vemos que sí, ¿no? Con estas gafas famosas de Sí, sí. Google y demás. Vuelve a estar de nuevo ahí en La ese cámara libro. del báculo, ¿no? Creo recordar que tenía también. El tema moral de nuevo, o sea, porque él, por su conocimiento científico, pues dicen, bueno, pues te vamos a poner de médico. Entonces él llega allí, se da a conocer a los apóstoles y a Jesús como médico, ¿no? ¿Vale? Pero claro, él, por no alterar la historia tampoco, el protagonista de la historia, ¿no? Dice, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo para curar, ¿no? Por ejemplo, a un apóstol, a un amigo de un apóstol, le muerde una serpiente. Entonces, claro, San Juan o San Pedro, que era el que iba con él, le dice, sálvalo. Y él, claro, él dice, mira, yo sabía lo que tenía que hacer. Dice, pero es que de esta persona no tenemos datos en la base de datos. Entonces, Claro. ¿lo puedo salvar? ¿No lo puedo No sabe- salvar? no podía- sabía, y entonces se queda quieto, dice, y claro, juega Los ahí viajes en el con ese tiempo dilema son muy moral. peligrosos. Claro. Los viajes en el tiempo dan mucho de sí, ¿eh? Además, yo creo que eso es universal en todos los escritores que hacen viajes en el tiempo, ¿no? Ese dejar ahí en el aire qué pasa, si tocas demasiado aquí o allí, qué va a pasar Hay si teorías cambias demasiado auténticas, ese pasado. de si se puede o no se puede cambiar el futuro dependiendo de lo que hagas en el pasado, o el futuro está escrito. En fin, hay muchas teorías en eso. Nosotros nos hemos criado con Regreso al Futuro y nosotros pensamos Totalmente. que todo eso se puede cambiar, ¿verdad? Totalmente. Mujeres. Hemos hablado al principio de que era un género muy de hombres, pero tenemos aquí Mary Shelley, que no solo hizo Frankenstein, sino también El último hombre, una novela muy desconocida de ella, pero que también era de ciencia ficción. Virginia Woolf, con Orlando, Ursula Le Guin, y bueno, Ursula Le Guin, que es un clasicazo de la ciencia ficción también con la saga de Los Desposeídos, una de sus novelas más famosas. Y Susan Collins, que esta mujer ha vendido lo que no está escrito con otra distopía, precisamente, ¿no? Sí, además que esto creo yo que es un ejemplo de, por ejemplo, de que la gente muchas veces lee ciencia ficción y como la asimila a, por ejemplo, Asimov, porque no me extraña que sea el padre de la ciencia ficción moderna, pero los Juegos del Hambre es ciencia ficción, al fin y al cabo, la tecnología que usan, cómo llegaron a ese mundo posapocalíptico, pues todo eso es ciencia ficción, es una imagen del mundo que tiene ella, de lo que podría llegar a pasar si hubiera una guerra y demás. Y es eso, la tecnología que se aplica a la hora de los juegos y todo eso, y la mayoría de la gente no sabe que eso es ciencia ficción. No lo asimila. O por ejemplo el Corredor del Laberinto también es ciencia otra saga ficción. muy moderna, Y son sí. novelas juveniles que muchos piensan que es fantasía, pero yo creo que tienen más que ver con la ciencia ficción que con la fantasía en sí. Totalmente, sí. Sí, sí, Es así. Los Juegos del Hambre, Y además yo con, sí que- con ese control de la ciencia, precisamente, de la tecnología que quiere hacer algún gobierno o algún ente, ¿no? Sí, Después sí, de sí. llegar a ese momento post-apocalíptico, precisamente por el mal uso de esa tecnología, de esa ciencia. Y siempre quiere haber alguien que tenga ese control, y eso se plasma perfectamente en los Juegos del Hambre. Lo que pasa es que juega muy bien y yo creo que hay mucha gente que no lo ve por lo típico. Por ejemplo, pues la protagonista con un arco. Ya vemos un arco, ciencia ficción, un arco. La mayoría de la gente dice, no, eso no es ciencia ficción. Pues sí, Lo es, es ciencia ficción. Lo es. Pero es La como tecnología jugar que rodea perfectamente ese arco con es todo. brutal.
Las salas de entrenamiento, en sí, los escenarios donde los meten. Sí, en esos Exactamente. juegos, ¿no? Eso es totalmente... Como recrear la imagen de todo, claro. e incluso el ambiente a través de Claro, tecnología. el Capitolio en sí, mientras el resto está digamos, en una edad, no vamos a decir antigua, pero sí Pero muy básica. protoindustrial, podríamos totalmente, decir, ¿no? Sí. Pues el Capitolio sin duda es, vamos, como lo más evolucionado incluso de ahora, así que... Y la gente no lo comprende, no entiende, no asimila que es ciencia ficción, a mi parecer. Yo creo que sí. A mí me gusta mucho de esta saga. No he leído los libros, la conozco a través del cine, pero sí me gusta el uso que hace de la información, de la propaganda política, para convertir a Katniss, a la protagonista, en un símbolo, en un icono de esa resistencia contra el Capitolio. Y me parece muy interesante ese tratamiento del argumento de cómo los medios de comunicación o el poder de la información puede hacer casi más que una auténtica guerra o una batalla, ¿no? Yo creo que es lo más interesante quizá que yo saco de esa saga. Yo, por ejemplo, que tampoco me he leído los libros, ¿no? Yo estoy escuchando a vosotros hablar del libro, estoy viendo que habláis de detalles que en las películas no se ven. O sea, Por supuesto. exactamente, o sea, y claro, decir, es que la visión, por ejemplo, que tiene el público general, como la tenemos Dani y yo, es de lo que hemos visto en la película. Esos detalles tan sutiles, pero que claro, que en el libro estarán súper bien explicados, y todos esos detalles tecnológicos, el cine los ha perdido. Claro, y además es que eso pasa con la mayoría de las películas. Es que habláis del arco, por ejemplo. El arco se ve, yo lo veo en la película, a mí me parece un arco más militar, corriente, de estos típicos. como el de Sí, Rambo, pero vamos, lo con la ves, punta incluso si lo cogida. lees en los libros, vas viendo como de ser un arco normal y corriente, de lo más antiguo, porque lo que que decimos, ya están en los distritos, están en una era un poco, pues eso, protoindustrial, a que durante va avanzando los libros y las películas, pues tiene un arco que es totalmente tecnológico, que hay un ingeniero que a base de ciencia te está creando ya un arco que no pesa nada, que está totalmente equilibrado y calibrado, que, Sí, que tira hasta incluso bomba. que tira bomba. Ese arco no O es sea, eso normal. se ve en una de las películas, Fíjate como tú con de uno, los Vengadores, como con ¿no? una de las Oh. flechas te tira Del ojo de halcón, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Orwell. Palabras mayores, ¿no? Orwell es que es otro de esos autores que siempre ha ido por delante, ¿no? Creo yo, cuando ha planteado temas, ¿no? El Gran Hermano, ¿no? 1984. Además, muy peculiar. Dentro de su propia forma, no lo puedes, creo yo, que encasillar en ninguna de las disciplinas de la ciencia ficción como tal. Es como su sello propio, ¿no? Exacto. O La máquina del tiempo, ¿no? Ese Hemos me hablado encanta. de los viajes en el tiempo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí, sí. Lo que ese hombre fue capaz de idear en aquella época, ¿no? Porque estamos hablando Ahí de está Susan el Collins componente de imaginación Claro. que usan para cómo puede un hombre viajar en el tiempo. Y se la ingenia para crear una máquina que a pedales Sí. va al pasado. Es así, más parece la ruleta de la fortuna que una máquina del tiempo, ¿no? Sí, pero ahí la tienes, ¿eh? Pero ahí está su ciencia, y está su base, y Sí, ahí sí. está ese afán del Y ser de humano. nuevo el ¿no? dilema moral, ¿eh? Efectivamente. Tengo que destruirla porque no es algo bueno, no es un buen invento, ¿no? Exacto. Siempre está eso. Creo que sí que es universal a cualquier rama de la ciencia ficción y a cualquier autor. Siempre trata temas polémicos, siempre. La moralidad, la política, todo ese tipo, la religión, siempre los toca. Es que yo creo que los autores aprovechan esa licencia, ¿no?, literaria que les da la ficción para poder tratar temas que serían tabúes probablemente si habláramos de lo cotidiano, ¿no? Efectivamente, todos esos temas que estábamos hablando de genética, de tal, oye, es que si yo lo escribo aquí, esto no es políticamente correcto, mire usted, ¿no? Pero si es dentro de 40 años, dentro de 40.000 años... A saber. Vaya usted a saber. Exactamente. Sí, yo creo que eso es otra parte del ser humano, ¿no? Si hablamos de a 40.000 años vista, pues bueno, tienes no licencia pasa nada. porque No pasa nada. para empezar nosotros no estaremos, por lo tanto... Claro, y sin embargo el autor es como está no nos tratando incumbe. temas que son súper actuales, que son los que a él le preocupan y de los que él quiere poner sobre la mesa. Señores, aquí tenemos un problema.
Sí, sí. Bueno, lo hace el juego de Ender, ¿no? Es una peli que narra muy bien. Un libro que narra muy bien es el de Orson Scott Card. Yo he visto la película. Sí, porque la Yo vi película es una... No, la película no tendrá nada que ver. no Pero sí se tiene nada. vislumbra esa crítica de la Sí, sociedad que cría no tiene niños mucho. para la guerra. Claro, claro, ¿no? sí. Además la forma en que lo hacen, en forma de videojuego. Sí, sí. Pero De hecho, hay un es verdad videojuego que también la de Game of película a mí Thrones. no me gustó nada, la del juego de Ender. No refleja lo que a mí me parece que debería haber reflejado. El libro, claro. Sí, la verdad que sí, que no. Es que al final, siempre hablamos de cine y de libros y tal, es que al final el libro es muy raro que salga peor la película. Muy raro. Muy raro. O sea, Yo lo diría que casi los que imposible. leemos los libros y vemos la Algún película... caso siempre- puede haber, ¿eh? Te voy a poner un caso. Venga, a ver. Harry Potter y la Orden del Fénix. La película es mejor que el libro. Bueno, no le puedo decir porque yo no me he Era un leído nada de poquito Harry pesado, Potter. sí. Sí, creo que es el único verdad caso que Estaba enfadado, conozco. Harry, era... No, bueno, es verdad que es cierto que siempre el libro hay más riqueza que... En este caso sí, te doy la razón. En la película saben cortar muy bien la parte que, Sí, yo creo que se sí. hace muy pesada en el libro. Pero bueno, es un caso aislado, ¿eh? Siempre es mejor. Siempre tiene que haber alguna excepción. 2001. Mira, aquí tenemos un caso... Eso sí que es para En el- Otro clasicazo. Sí. Clásico tanto Sí, en señora, película Arthur como C. Clarke. en Sí, sí. el libro. Efectivamente, y a mí me gusta más el libro, A mí también. ¿vale? Sin Y duda. mira que Kubrick lo hace tela de bien en la película, pero el libro es que es espectacular. El libro es... Aquí, en favor de Maravilloso. Kubrick, el autor estaba muy implicado también en el guión de la película, en que saliera todo bien, ¿no? En este caso, Arthur. Ahí hay una C. curiosidad y es que durante el rodaje de la película quisieron hacer un seguro, ¿vale? Para cubrirse del caso de que descubriéramos vida alienígena antes de que se estrenara la película. Clarke. Qué bueno. ¿Vale? Sí. Lo que pasa es que ninguna aseguradora se lo aceptó porque no había precedente. Entonces, el tema de los seguros, si no hay precedente, no te cubre. ¿Vale? Y decían, bueno, pues no te cubrimos. Pero lo estuvieron luchando, o sea, los tíos para que les cubriera frente a ese riesgo. O sea, estamos hablando del año 68, creo que fue, ¿no? La película. No recuerdo, pero sí. Por esa fecha. De 2001, o sea, 50 años, ¿no? 50, Casi. 50, Sí, 50, sí, vamos para 60. 50 años, ¿no? O sea, ya 50 hace años. 50 años ellos pensaban que era inminente el conocimiento de la vida alienígena. Fíjate, Sí, claro, qué ya pasó inocentes 50 éramos. Hoy se lo propondrías a alguna aseguradora y tampoco se echaría las manos a la cabeza, creo yo. Yo creo que tampoco en este caso. ¿Habéis leído Guía del Autoestopista Galáctico? Lo tengo pendiente. Yo es que es uno de esos libros que siempre me ha parecido que debe leer un amante del género y yo no lo he leído, ¿verdad? Yo no lo he leído. Me dicen que es un acercamiento buenísimo desde la comedia, como hablábamos en la histórica con La sombra del águila, Oye, bueno. al género, ¿no? Entonces yo creo que lo dejamos ahí, por si a alguien le apetece leerlo, que O comentarnos, que nos cuente, oye, que Sí. nos cuente su opinión. Pues sí, yo me lo he leído y esto En es verdad. redes lo de- sociales que no Soy te unos infibra. pardillos que no lo habéis leído. Yo la verdad es que he oído también bastante... es más que se vengan aquí al próximo programa que hablemos de ciencia ficción y nos lo cuenten. No lo cuento, sí, porque yo me lo apunto, Sería me genial, lo apunto. Este es de, lo tengo por aquí, Douglas Adams, es el autor. Es el autor de... No sé por qué me suena a mí Asimov esa No sé ese si, libro. yo creo que puede tener alguna referencia también en alguna novela suya, pero... Es que Asimov al final es que escribía de todo, o sea, es un tío súper prolífico, lo conocemos mucho por el tema de la ciencia ficción, pero tiene hechas hasta críticas del Antiguo y del Nuevo Testamento, o sea, varios estudios históricos, o sea, era un coco, La historia ¿eh? de los Estados Unidos también. Era un coco, era un auténtico coco. O sea, y claro, y por eso luego realmente sus novelas, todo ese bagaje que él tenía de historia y de cultura, lo traslada también y monta un universo, porque Él es que solo, el ¿no? universo exactamente que monta aquí es él solo. Yo creo que el universo, por ejemplo, de Warhammer, que es también muy rico, ¿no? Pero son varios autores. Son ¿no? muchos Que autores, hay y es él mucha gente el detrás que de se ese monta el universo. universo solo, o sea, o sea, Asimov, ¿no? Asimov era una solamente Se lo montó y solo. creó un universo completo. Si no me con todas equivoco, sus- tuvo más de 300 obras, así que... sí, Pues es espectacular. ya le cundió al hombre, ¿eh? Digo, Sí, pero era su pasión, era, en fin, eso era un coco. Sí, totalmente. Me está dando mucha rabia este programa porque me estoy dando cuenta de las de cosas que me quedan por leer. No tengo vida yo para leer todo esto, como Dune, por ejemplo. Uy, Dune. Otra saga que no he leído absolutamente otro nada, clasicazo. de Frank Herbert y bueno,
Y otra película sobre un buen libro que se le podría haber sacado muchísimo más partido a esa película de Dune y que el libro le da 20.000 patadas a la película, pero 20.000. Además la película, es que claro, el libro también es muy denso y mira que la película es larga también, la película me parece que eran 3 horas, densa un poco también, ¿eh? Exactamente, ¿vale? Pero es eso, no, la película tendría que haber sido más dinámica, ¿no? Y en el libro que tenemos claro, la libertad de que uno va a estar allí leyendo todo lo que uno quiera, pues te lo explican perfecto. Y el universo de Dune también es eso, es un universo que en este caso lo crea Frank Herbert y también es un universo con una vida tremenda. En este caso además sería como un poco, bueno, es antes de Juego de Tronos, ¿no? Pero sería un Juego de Tronos en el espacio para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, casas feudales, ¿no? Que controlan planetas, que controlan esa lucha sistemas, entre casas y un emperador galáctico, ¿no? Los Harkonnen, los Atreides, famosos. Es que es igual, exacto, como Juego de Tronos, pero en el espacio, ¿no? Esa lucha entre casas y por dominar, en este caso, el comercio. Exactamente, el comercio de una materia prima súper especial, que es la especia, que la especia es un alimento que te vuelve inmortal, que te prolonga la vida de forma artificial, ¿no? Y claro, entonces es un recurso muy escaso porque de todo el universo solamente se da en un planeta. Entonces todo el mundo quiere controlar ese planeta, ¿no? Y aunque vivan en un imperio, ¿no? Que en teoría pues todos son amiguitos, ¿no? Pero claro, está la rivalidad feudal y a quién le da el emperador oye, pues tú te vas a encargar ahora mismo de producir especies y tienes que producir tanta especie y si no produces tanta especie, pues tío, es que te cortamos la cabeza. Es lo que hay, lo siento. ¿Vale? Claro, y la no te quitamos el contrato, por quitar otra, ¿no? Está chulísimo. La verdad que sí, también lo conocí por los videojuegos. Es curioso, siempre el tema de ciencia ficción creo que está más ligado al mundo de los videojuegos que... Sí, también. Bueno, el cine ha bebido muchísimo. Muchísimo. Por ejemplo, Dune, yo la conocí por el cine. ¿Y te leíste el libro después? ¿Y te gustó el libro 20.000 veces más? Totalmente. Pero es que un libro en el que hay gusanos gigantes de arena no puede ser malo. No puede ser malo. Es imposible. Otra, por ejemplo, que me dio curiosidad fue la de Starship Troopers. Sí, de verdad. Qué chula. Que yo me vi las películas, me gustaron, fíjate. Otro claro ejemplo de película que destroza el libro absolutamente. Sí, tío. O sea, yo solamente conozco la película y a mí la película me parece maravillosa porque es una crítica del nazismo brutal. Sí, pero se queda en una superficie tan superficial, valga la redundancia. Mantiene los nombres de los protagonistas y los bichos. Ya está. Es lo único que mantiene. No rascan mucho. El resto es totalmente distinto. Yo me llevé una decepción, ¿eh? Sí. Porque no digo, bueno, pero si no se parecen nada a lo que yo he visto. Y mira que la peli con el tiempo... Sí, por supuesto. Con el tiempo la película ha sido de culto. Se considera ya un cine de culto. Pero las diferencias, es decir, para mí Starship Troopers película no es lo mismo que el libro. Para mí es otra historia distinta. Sí. Es otro libro que hay que apuntarse para leer. Sí, lo que digo, me está dando mucha rabia el programa de hoy. También sacaron cómics de Starship Troopers después. Yo creo que para hacer algo a medio camino entre el libro y la película, precisamente también por esa continuación de la película, creo, en CGI, ¿no? Creo que de animación por ordenador, creo que existe. Pero hay unas cuantas de Starship Troopers. Sí. Por CGI creo que van 3 o 4. O sea que otro universo ahí para meterse de lleno y no pararse. Es que podríamos estar aquí hasta el día del juicio. Sí. Es que hay una variedad impresionante y no todo basado en galáctico, sino que también al que no le guste mucho el tema puede elegir cualquier otro mundo apocalíptico, lo que quiera. Que eso siempre hay. Sí, además con todas las vertientes que van saliendo, cyberpunk, steampunk, tiene un poco de todo y tiramos un poco con el cyberpunk y el steampunk, tiramos un poco de la época victoriana, o sea que ciencia ficción, pero miramos siempre un poco al pasado. Un poco el pasado y esa tecnología, ¿no? Que es un poco lo que... Siempre el motor es la tecnología, pero tenemos un poco para todo y sin salirnos del planeta, por así decirlo. No hemos hablado de Philip K. Dick, de Se sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Electrónicas, ¿no? Eléctricas, que fue un poco la novela base para Blade Runner. Que eso es lo que conocemos todos. Yo no me he leído el libro. Yo creo que muy poca gente habrá leído ese libro, quizás, ¿no? La verdad es que yo también lo tengo pendiente y me enteré de él a través de la película, ¿no? De Blade Runner. Yo no sé, en este caso, si la película es mejor que el libro o no. ¿Tú sí te lo has leído? No lo he leído. Digo que no lo sé, pero por lo menos es una buena película.
Sí, sí. A lo mejor si nos leemos el libro nos cambia un poco la Pero percepción. fíjate, pero- yo para mí Starship Troopers es una película estupenda y vosotros me lo estáis demostrando. O sea, yo me quedo así, ostras. Vale, pues nada, otro deber más. Nos tenemos que leer Exactamente. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. A mí como película Starship Troopers no me disgusta para nada, me gustó bastante dentro de... Pero es verdad que después me dio por leer el libro y digo tampoco se lo han currado mucho por, No, se por queda esa en una parte. superficie muy superficial, ¿no? Un Yo poco creo como que- el juego de Ender, ¿no? Sí, Claro, sí. ahí queda un poco la decepción, yo creo, ¿no? De decir, bueno, pues lo que podríais haber hecho realmente si contáis un Son dos poco más. lenguajes ahí. muy distintos también, ¿no? No es lo mismo contar como los Juegos del Hambre con 4 películas para contar 3 libros, que ahí tienen tiempo de sobra para desarrollar Y aún así se y quedan. aún así sí. se quedan muchas cosas, lógicamente, que en hora y media, 2 horas tener que resumirte en una novela, ¿no? Yo creo que eso es muy difícil. Sí, la verdad que sí. Y más en la duración de Starship Troopers es una película dentro de la media, cortita. Ahora, la saga, aparte de que son todas sagas de películas, tienen algo más de duración. Entonces, Luego, es verdad que hay muchas pelis que salen de relatos de ciencia ficción. Se me viene a la cabeza Minority Report, por ejemplo. Yo Robot, Yo de Asimov. Robot, o Desafío Total, ¿no? Que Desafío también Total. es otra película basada en un relato corto. Ahí quizás sí tenga más libertad a la hora de expandir el universo, ¿no? Con que tengan la base de ese relato, el resto es obra del director y del guionista, por supuesto. Entonces ahí tienes toda la libertad que quieras. Ahí, ¿vosotros creéis que hay hoy en día un gran referente, por ejemplo, como hemos hablado de Julio Verne o de Asimov? O sea, porque está claro, por ejemplo, que Julio Verne para nosotros es el referente de ciencia ficción de finales del 19. Totalmente. Isaac Asimov es del siglo XX, pero hoy yo creo que hoy no habría, por lo menos para mí, no habría Tampoco un quizá referente, Michael ¿no? Crichton. Quizás, sí. Es Pero que no tanto se me como ocurre a mí referente- exactamente, pero no a un nivel a lo mejor De estos dos, visionarios, no no. creo. Y además Crichton se A queda un poco diferencia, no. anclado en los 80, 90, ¿no? Yo creo que hace ya bastante tiempo que no está un poco en el candelero literario, ¿no? En ese sentido. Pero es que murió, ahora ¿no? ¿No murió con- Michael Crichton? No sé si murió, pero... Yo creo Ahora que con Westworld se ha recuperado otra de sus obras, ¿no? Me dejáis en Con la duda. serie de HBO. No lo sé, pues puede que sí. yo creo que esté murió. fallecido. Y joven además. ¿Vale? O sea que ya lo que estamos hablando es legado suyo. Es pasado. Ujú. No sé, yo creo que lo pongo un poco por debajo, ¿no? De Asimov en este caso, ¿no? Que- Yo creo que está un pasito por delante quizás que O sea, los que- actuales. Que entonces tenemos un poco Pero- como la esperanza de que todavía nos queda el nacimiento de un gran exponente de la ciencia Yo ficción, creo ¿no? que, sí, que falta el faro de la ciencia ficción en el siglo XXI, ¿no? Un poco Exactamente. como fueron ellos anteriormente. ¿Qué serán capaces de idear los autores? En la ciencia ficción te puedes esperar lo que sea. Lo que sea. Sí, yo creo que ese es su mayor potencial, ¿no? Que, como decía antes Manolo, tiene que tener una base científica, pero no tiene por qué ser esa base científica real. Entonces, tienes todo lo que tu mente dé y lo que tu imaginación sea capaz de llevar ahí, tanto para esa base científica como para la parte de ficción. Es que claro, Asimov por ejemplo en el tema de psicohistoria es que te lo pinta en el libro con un viso de teoría que es que tú te lo acabas creyendo. Es que es un gran mérito del autor. O sea, tú dices, bueno, ¿y esto por qué no existe? ¿Sabes lo que te digo? Termina el libro y dices, bueno, ¿y esto por qué no se ha inventado ya? ¿Sabes? Es lo que te pasa, ¿no? Lo mismo con Parque Jurásico, ¿no? Creo yo. Exactamente. Sí, sí, ¿Cómo sí. es posible que.? Pero si es que te lo describes y solo Sí, sí, está tienes que hecho, seguir las está hecho. instrucciones. Exacto, pues nada. exacto. Y tú te lo creas, tienes un tío. Sí, sí. ¿No? En el Incluso caso- en Yo Robot, ¿no? Que ahí hacía Asimov incluso planos y, o sea, y el hombre se hacía sus planos y hasta con un cierto nivel de detalle, ¿no? Y dices tú, tampoco es nada descabellado un androide o un... Bueno, ya no es descabellado, ya existe, ¿no? El Tesla es un vehículo autónomo que es capaz de conducir solo. En la película se ve como algo normal, ¿no? Que el ser humano no pueda llegar a interactuar y conducir, pero lo normal sea que el vehículo se encargue de ello. Yo sigo esperando el coche volador. O sea, yo no me quiero morir sin ver un coche volador, por Y a favor, ser posible invéntenlo ya. el DeLorean, ¿verdad? Sí, sí, puede ser. Eso en Ready Player One, ¿no? Que es otra novela también que está muy de moda por esa película que va a salir dentro de muy poco, ¿no? También habla precisamente del poder de la realidad virtual, de los videojuegos a la hora de hacerte evadirte de la mierda de realidad en la que vives, ¿no? En este caso. Eso sí está también muy de moda hoy en Estaba día. yo pensando aquí
en qué libro de ciencia ficción me ha sorprendido más por lo descabellado o ficticio o que luego me lo haya creído, pero no sé si vosotros tenéis algún libro así que digáis. Yo quizás el de Mark Twain, por la edad con la que lo leí, ¿no? Después de otros libros de él, ¿no? Y de un yankee en la corte de literatura, y dices tú, después con los años, dices tú, ya en esa época ese hombre pensaba en posibles viajes en el tiempo. Curioso, sí. Y quizás ese. Yo, a lo mejor no que me sorprenda, pero es verdad que para mí uno de mis libros favoritos es La Guerra de los Mundos. Que no lo hemos mencionado, bueno, sí. Otro clásico. Sin duda, para mí es creo que mi favorito realmente de lo que viene siendo la ciencia ficción. Por ahora. No se sabe. A ver si sale el que... No se sabe, pero es que lo veo con tanta lógica, tal y como lo explica, no el hecho de las naves y tal, sino la forma en la que acaban muriendo los extraterrestres y demás. Es que, yo que sé, a mí me metió tanto en el libro que hasta temí una invasión, ¿sabes? Sí. que se ve, te lo hacen ver posible. Estos libros, lo bueno que tienen es que te lo hacen ver posible. Díselo a los pobres que escucharon la versión radiofónica. Eso te iba a comentar. Es que simplemente fue creíble. Además que en ese momento. Cuando yo vi la película que hicieron, no me voy a perdonar porque no me sé ni quién la hizo, pero la última que hicieron de la Guerra de los Mundos, de Spielberg. de Spielberg, pues yo me fasciné de eso y entonces de ahí empecé a buscar a Orson Welles y vi que realmente había sido que él lo había dicho por la radio y demás, y digo, ¿cómo este tío ha podido ser tan no voy a decir la palabra, pero sí, pero y quise leer la obra esa y mira, yo me enamoré de La Guerra de los Mundos. Para mí fue una de las que me introdujo aparte de Frankenstein, fue en el mundo de la ciencia ficción fue una de las que me introdujo. Porque es que incluso hasta las administraciones, ¿no? Hasta el propio ejército llegó a creerse la retransmisión radiofónica, o sea, y estaban leyendo el libro. Y simplemente porque no avisaron de que era ficción. Simplemente comenzaron con la lectura, no sé qué, para un boletín de última hora, ¡pum! Y se pusieron a leer el libro literalmente. Ostras, macho. O sea, y se paró medio país. O sea, que fue tremendo. La que liaron, un momento. Exactamente. Yo ahora que lo menciona María Ángeles me quedo con Frankenstein. Aunque se considere más de terror por mucha gente, no entiendo muy bien la razón. Quizás el cine ha tenido la culpa de eso un poco. Sí, yo creo que sí. Pero a nivel filosófico, ese dilema del monstruo de ¿por qué me has creado? Yo me quedo con eso. No es que llega a ser muy triste, lo es la venganza, pero el odio que tiene Frankenstein, el monstruo, dentro, por el simple hecho de que no sabe de dónde viene ni por qué está ahí. Y que al final y que es encima, nuestro dilema. Y lo decía ahora mismo. O sea, es que son las preguntas que nos hacemos nosotros. Sí. A mí me parece, la grandeza de ese libro me parece esa, ¿no? El preguntarle al creador por qué estoy aquí, ¿no?